Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Daniela Dib. Ya tenía ganas de poder platicar con ella porque me parece una de las periodistas especializadas en negocios y emprendimiento más relevantes en los últimos tiempos, hablando del mercado mexicano y del mercado latinoamericano. Ella es Managing Editor de Contexto. Ustedes saben por distintos espacios en mi newsletter, en los podcasts, que he hablado de manera recurrente de Contexto en anteriores oportunidades. Y bueno, ahora ella encabeza la parte editorial de Contexto, además de también tener participaciones en publicaciones como Rest of World. Daniela, muchas gracias por estar en The Coffee. Empecemos con, ¿cuál es tu perspectiva sobre los desafíos que hoy tienen los medios de negocios para hacerse de un lugar? En México, por ejemplo, hay muchos medios de negocios, pocos con diferenciaciones claras desde mi perspectiva, pero es un hecho que se trata de una categoría, si la consideramos tal como la conocemos, saturada. Listo, Mauricio. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Encantada de platicar contigo, de conocerte por fin y por esa súper intro que me regalaste. En relación a tu pregunta, sí siento que están los medios de negocios atravesando un momento particularmente complicado por diferentes razones. Y lo cuento un poquito desde la experiencia porque previo a estar a que Víctor me invitara a colaborar en Contexto hace unos meses, hace un par de años estuve también en un medio de negocios que se llamaba Fortune en español, que tenía la licencia de Editorial Televisa. Entonces, yo era una neófita del periodismo, yo no soy periodista de escuela, digamos, yo estudié otra cosa. Estoy en relaciones internacionales, que al día de hoy digo que bueno que ya no me fui por esa ruta, viendo lo que está pasando el día de hoy. Pero llegué a Editorial Televisa como con justo tenían la necesidad de hacer un medio de negocios que compitiera con los otros que hay en el ecosistema, ¿no? En el mercado. Y creo que una de las partes más interesantes que en ese momento yo pude ver es que para empezar a hablar de negocios en un medio tradicional era hablar de Pemex, era hablar de CFE, era hablar de Bimbo y de todas estas empresas que tradicionalmente son como estos pues dinosaurios, no en el mal sentido de la palabra, sino de que tienen mucho tiempo, tienen un legacy en la economía y que los medios están acostumbrados a cubrirlos de manera, pues, cómo están sus acciones, o sea, quiénes son los dueños y demás. Entonces, al empezar a tratar de hablar de negocios actuales, que son principalmente startups, unicornios, este tipo de emprendimientos nuevos que hace 5 años quizá no sonaban tanto, pero ahorita sí lo hacen, había como esta reticencia un poco a hablar sobre ellos. Y en segunda, también en la parte de la audiencia, y sin minimizar también qué tan sofisticada está la audiencia, porque hoy en día cualquier persona puede googlear cualquier cosa y aprende de todo, sí había como este gap en tratar de hablarle a una audiencia que en la vida había escuchado de emprendimiento, venture capital y estas cuestiones. Entonces, eso es por un lado del tema del que habla, de una de las problemáticas, y por segundo, pues un tema de monetización, pero siento que ese es un problema que se encuentra en toda la industria, no solamente en la de negocios. Tú me dices si ahondo más o me vas como No, 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 preguntando. no, yo coincido contigo, porque justo eso es lo que digo. Antes, el concepto, digamos, de la categoría negocios era hablar de los grandes empresarios, era hablar de Slim, era hablar de Lorenzo Zambrano, era hablar de Emilio Azcárraga, y básicamente de eso iba, con algunas personas prometedoras, habitualmente que estaban dentro de esas grandes corporaciones, es decir, eran personas jóvenes que iban escalando en el organigrama. Y de pronto te empiezas a dar cuenta que la categoría negocios en realidad requiere especialización en distintos ámbitos. Como tú dices, mencionaste ahorita la que está quizás más en tendencia, que es la de los emprendimientos. Pero incluso dentro de los emprendimientos podrías hablar de decir, ¿sabes qué? Que hay un medio especializado en fintech, hay un medio especializado en el metaverso que empieza a hacer negocios de determinado tipo. Es decir, la categoría como que ya no puede ser categoría y requiere especialización en cada uno de estos rubros. Ustedes desde Contexto, ¿cómo definen hasta dónde sí llegan y hasta dónde no? Entendiendo que la de ustedes, insisto, es una categoría mucho más acotada que la de negocios, pero también es una categoría bastante amplia, digamos, te puedes ir a muchas formas de emprendimientos.
Pues mira, la verdad es que el equipo que Víctor construyó cuando se lanzó Contexto, me parece que fue 2017, 2016, entendieron perfectamente que había un espacio en el cual faltaba cubrir, hacer como esta cobertura de negocios, que era el nicho de emprendimiento, venture capital y startups en toda América Latina, empezando por México, ¿no? De ahí yo entré apenas en agosto, tengo un equipo de también personas que no son, no somos periodistas, insisto, de escuela, lo cual también ha sido bueno y positivo porque estamos un poco más familiarizadas con temas de tecnología, de negocios, de tendencias, que se nos hace más fácil platicarlo e investigarlo que si viniéramos de cubrir, por ejemplo, telecom o cubrir energía, que para mí se me hace un tema complicadísimo, ¿no? Entender y cubrir energía y petróleo y todo eso me parece una cosa, un monstruo aparte. Pero justo qué bueno que haces esta pregunta porque también hemos estado preguntándonos a nivel interno en contexto que hay que empezar a cubrir otro tipo de negocios que están surgiendo ahorita, que son cripto, Web3, metaverso, y que va muy rápido, que también es un reto para nosotros estar cubriendo como con un ojo a las startups tradicionales y al levantamiento de capital tradicional, y por otro estamos apenas como levantando un poco el tapete de decir, está habiendo un cambio bien importante en a dónde se está dirigiendo el capital, quiénes son las empresas que van a estar haciendo negocio, empezando con Facebook, una de las empresas más grandes del mundo que se renombró y está enfocándose en el metaverso. Entonces tenemos que estar siguiendo la tendencia y dejar también como de cubrir lo que ya sabemos y ponernos un poquito en una zona incómoda y decir, a ver, no le entiendo mucho a cripto, pero esto se tiene que cubrir y están surgiendo empresas en esta región y tenemos que pues, preguntar. Yo siempre pregunto, soy súper fan de Twitter y en Twitter siempre estoy haciendo preguntas de, oigan, ¿qué empresas de Web3 o qué startups conocen o qué empresas llaman la atención? Y estar también muy sensibles a lo que el mercado está consumiendo y lo que le falta también, lo que está pidiendo, ¿no? El tipo de información que está solicitando. Entonces, esa es un poquito la manera en la que hemos estado definiendo últimamente hacia dónde se va la cobertura de contexto. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol o la oportunidad que puede tener el periodista frente a insiders, frente a gente que tiene otro tipo de especialización, que no tenía como oficio, digamos, que no tenía la práctica recurrente de crear contenido, pero que en la práctica puede contextualizar, como tú lo decías, interpretar mejor, analizar con mayor profundidad aquello que está ocurriendo? Porque en particular en los medios mexicanos y en los medios en español, es difícil que un periodista pueda hacerse experto en algo, no por incapacidad, sino porque un día lo mandan a cubrir, en efecto, algún movimiento de la industria petrolera y al que sigue tiene que hablar sobre una empresa familiar para finalmente irse hacia la gran historia de una corporación. Es decir, es algo dentro de lo específico llamado negocios demasiado general. ¿Cómo puede caber el periodismo o el periodista de profesión en este tipo de contextos? O siendo honesta, que eso es algo que yo pienso, en este tipo de modelos B2B en muchos sentidos o hiperespecializados, el insider, la persona con mayores conocimientos profesionales, por así decirlo, de ese sector, tiene más posibilidades de construir medios que el propio periodista. Pues yo creo que estás tocando como un tema que a todos en el periodismo, o los que estamos involucrados en este mercado, nos hemos preguntado, ¿no? ¿En dónde está el punto en el que aprovechas todo el know-how, todo el conocimiento de periodistas que han estado cubriendo un sector durante años y de repente se enfrentan a que también hay que cubrir tecnología, pero no solo de la parte de gadgets, ¿no? A mí algo que me estresaba mucho era que los medios, y siempre he sido como muy abierta diciéndolo, ¿no? Pero que hay algunos medios muy grandes que piensan que cubrir tecnología es cubrir cuál es el nuevo iPhone y cuál es el nuevo Android, ¿no? Es parte de, pero también las implicaciones de todas estas empresas tecnológicas, y en particular en mercados de donde no son originarias, que es algo que creo que nos cuesta trabajo un poquito entender en México y en mercados hispanoparlantes porque no hay una industria de
periodismo que esté como nutriéndose en español este tipo de como intercambio de información, no sé si me explico, ¿no? De decir, a ver, en Estados Unidos el New York Times tiene su sección de tecnología, que el The Atlantic tiene su sección de tecnología y como que conversa, la conversación la van llevando los medios en conjunto y aquí apenas están saliendo como estos medios especializados y tienen que recurrir a periodistas que quizá no están dispuestos a migrar del sector en el que cubren. Entonces, yo creo que hay oportunidad para todos porque también estas nuevas tecnologías como Substack o como podcast, por ejemplo, si hay periodistas que llevan años cubriendo algún sector y tienen a su audiencia súper especializada que puede ser, insisto, ahorita todo el tema de cubrir energía es muy relevante por todos los cambios que estamos viviendo, energías limpias y demás. Si hay alguien súper especializado en el tema, puede encontrar a su audiencia, ya tiene una audiencia construida más bien y puede encontrar un canal donde le hable desde otro ángulo, ¿no? Un ángulo un poco más personal, como tipo blog, como que los blogs también están saliendo del tradicional texto. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, si me desvié, Sí, pero sí, era sí. Y justo, ¿hacia dónde van para ti entonces estos conceptos de medios de negocios? Yo, por ejemplo, siempre tomo como referencia Industry Dive, que Industry Dive básicamente es una serie de reportes hiper especializados fundamentados en correo electrónico con temáticas que van desde la industria farmacéutica hasta la logística, hasta los insumos de la industria restaurantera. Es decir, son medios que tienen muchas audiencias, no que tienen una sola audiencia que un día se interesa por el nuevo iPhone y al que sigue se interesa sobre lo que representa la desinformación a partir de las plataformas tecnológicas. Es decir, hay muchas audiencias hiperespecializadas que obviamente puede que una persona esté interesada en 3 de esas 12 vertientes que se cubren de manera obsesiva. ¿Tú cómo ves que se puedan terminar consolidando en algún punto estos nuevos medios para tener grandes medios de negocios, pero digamos más con este sentido de especialización y no de oportunismo, pues que es el modo, vamos a reconocerlo, en el que se construyeron las otras dinámicas, las anteriores dinámicas de los medios de negocios? pues yo creo que precisamente es una de las palabras que utilizaste muy al principio de nuestra conversación, esta como especialización de negocios y encontrar al nicho al cual hablarle me parece una oportunidad espectacular, porque es un poco tomando en cuenta la manera en la que consumimos otro tipo de contenido u otro tipo de incluso tele streaming. Hay mucha oferta, depende mucho de lo que la persona quiera ver, pero si hay alguien que va a estar interesado en cubrir toda la economía de los creadores, digamos, en español y encuentra un periodista que no publica en los principales medios del país, pero a lo mejor tiene su Substack o a lo mejor tiene su podcast o a lo mejor hace estos reportes hiperespecializados y les llega, creo que algo muy emocionante, que en lo personal lo considero así que está pasando ahorita, es que puedes tú como periodista monetizar con una audiencia que no sea masiva. Al contrario, si tú tienes una audiencia que son 100 personas fidelizadas que están suscritas a tu newsletter y te pagan, no sé, 50 pesos al mes, pues son 100 personas que van a estar como muy abiertas a lo que tú vayas a estar produciendo y tienen un apetito muy particular y te van a permitir a ti también tener ingresos sobre eso, en vez de querer hacer una nota o una cobertura que les llame la atención a todos, porque no todos, y se vale, ¿no? No todos están interesados en lo mismo en tema de negocios y hay gente que le interesa más, pero si tú logras construir tu audiencia aunque sea chiquita, que es algo clave, ¿no? No tiene que ser maja, tiene que ser lo suficientemente interesada en lo que estás escribiendo. Creo que ahorita las plataformas están permitiendo que lo hagas de manera que hace 5 o 6 años era imposible prácticamente, ¿no? ¿Cuáles son las, llamemos, reader personas que ustedes tienen? Platicando con René Lankenau de White Paper, él decía, yo todos mis envíos los hago pensando en 5 protopersonas, digamos, en 5 reader personas y demás que ahí están. Yo también en Storybaker tengo claro que hay temáticas que a veces son para el inversionista de medios, que quizás no está tan interesado en la calidad del periodismo, sino más bien en el negocio detrás de los medios de comunicación, pero también hay veces que me dirijo más a la parte académica, a veces al estudiante, a veces al profesor. Es decir, muchas veces la gente considera que se está acotando demasiado por decir yo solo hablo de este hipernicho,
Y cuando te das cuenta, en realidad, ese hipernicho podría ser todavía más hipernicho, porque se van abriendo posibilidades y vas teniendo audiencias que, como tú dices, de pronto dices, ya tengo 1000 personas que quieren saber algo del metaverso. Ese medio por sí mismo podría existir más allá de que ocasionalmente lo toco en esta plataforma de hipernicho, pero que empieza a ser muy generalista para el obsesivo dentro de ese hipernicho en un sector determinado. Pues dentro del contexto también algo que identificó Víctor y su equipo desde un principio es una audiencia de gente que está familiarizada con el concepto de venture capital emprendimiento, pero a lo mejor no lo conoce a profundidad. Y algo ha pasado súper interesante en el sector porque también como que se ha ido profesionalizando tanto en audiencia como en tipo de emprendedores como en unicornios. O sea, yo estuve también un rato trabajando en Endeavor, en esta organización que impulsa emprendimiento de alto impacto, y me acuerdo, estaba yo como en 2012, 2014, ya revelando mi edad, pero me acuerdo que en ese momento era bien difícil tratar de hablar con un medio tradicional de negocios y tratar de decirle como, es que el emprendimiento, el venture capital, los unicornios son importantes, bla, 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 como que no había mucha familiaridad del tema a nivel medio o a nivel incluso sociedad, ¿no? Y ahorita que ya empezaron a salir unicornios, a ver cómo está, a que tengan mucha más visibilidad de este tipo de empresas, la misma audiencia se ha ido sofisticando y también en contexto eso lo hemos, pues como que se nota, ¿no? O sea, no hacemos notas que expliquen qué es el emprendimiento, sino ahorita ya está en una etapa en la que se explica cómo están creciendo los unicornios. Le hablamos principalmente a gente que ya sea parte del ecosistema siendo founder, inversionista o trabaja en estas empresas, o también gente en toda la región que quiere invertir o que está interesado en levantar capital. Como tú dices, ¿no? Dentro del nicho de emprendimiento y venture capital hemos identificado distintas personas a quienes hablamos y también, por ejemplo, hemos estado hablándole más a mujeres, ¿no? Porque usualmente se piensa que el emprendimiento y este tipo de startups y el hype de venture capital es como más pues de hombres y también hemos escuchado que hay pues que hay, y somos un equipo ahorita, el equipo editorial somos puras mujeres, y hemos tratado también de ser un poco más sensibles a identificar ese tipo de temas, ¿no? De decir, a ver, nos están pidiendo pues conocer un poco más de founders mujeres, pues lo presentamos, ¿no? Y encontramos ahí también un nicho dentro del nicho que podemos pensar qué temáticas cubrir y así ofrecerles un poco más de contenido de lo que están interesados. Como una periodista que no lo era de oficio, ¿por qué a los medios les cuesta tanto aceptar la responsabilidad de educar u orientar? Porque eso es lo que yo veo mucho en los medios hiperespecializados, que en efecto, de manera constante, porque digamos, la audiencia no tiene el mismo punto de entrada. Hay veces que tú sabes que ya hay alguien que te siguió durante muchísimo tiempo, que ya tiene el contexto de lo que le has ido explicando, pero puede haber también lectores a los que apenas atrapaste, a los que sí les tengas que reforzar algunos de los conceptos. Y eso es algo que, desde mi perspectiva, los medios fundamentados en el alcance, los medios generalistas o los medios especializados en una categoría, pero una categoría demasiado amplia, no tienen. ¿Tú cuál es la explicación que encuentras a que de pronto desde el periodismo, desde los medios, se nos olvidó que sí una de las funciones del periodismo era precisamente orientar o educar a la gente, sobre todo en este tipo de casos que al final sí requieren un proceso didáctico? Pues yo creo que es un tema que también lo he pensado y cuando yo empecé a trabajar en el tema de medios, como que la ética periodística la di un poco por sentado, ¿no? O sea, de decir, a ver, pues es que el medio en México tiene, o sea, tengo esta chamba, mi trabajo es sacar este tipo de notas, hacer entrevistas, hacer PR y sacarlo, pero ya al momento de empezar a cubrir ciertas cosas, sí se requiere pues tener por lo menos como una guía de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás diciendo. Y pongo el ejemplo en particular en el tema de criptomonedas, ¿no? Tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de conocer un poco de este ecosistema desde 2015. Me costó mucho trabajo entenderlo, pero al final es una tecnología, es un nicho, es un área que tiene sus cosas muy positivas, pero tiene un peso bastante fuerte en tema ideológico, ¿no? O sea, tiene como mucho background libertario, tiene también como esta consecuencia de, hay mucha gente en México y en Latinoamérica que es muy susceptible
a los esquemas de Ponzi, ¿no? O sea, esquemas piramidales que involucran Sí, sí. cripto a veces. Y hay que tratar de, tú como, o en mi caso como periodista que entiende un poquito sobre este ecosistema, de tratar de ser lo más imparcial posible, ¿no? Y de decir como, a ver, esta es una tecnología, la tecnología de por sí no es buena ni es mala, pero la manera en la que lo están usando puede irse para acá o irse para acá. Y creo que en ese sentido sí cuesta un poco de trabajo desapegarse si estás en un medio grande a la línea editorial que tenga ese medio de decir, vamos a presentar este tema de este modo o lo vamos a presentar de tal modo, ¿no? O sea, tú ves The New York Times y cubre cripto, New York Times ahorita ha cambiado mucho su línea editorial, pero cubre cripto como un poco con mucha reticencia, ¿no? Y luego están otros medios totalmente especializados en cripto que son súper pro cripto. Entonces, como que encontrar el punto medio como periodista independiente sí requiere esta, pues no sé si ética o moral o como guía periodística, pero sí creo que es importante hacer el ejercicio de decir, a ver, ¿qué historia estoy contando? ¿Estoy siendo objetiva? ¿No estoy siendo objetiva? ¿Y a quién se lo estoy diciendo? ¿No? También hay muchas audiencias, como tú dices, que conocen de cripto y no te van a leer a ti porque ya no necesita que lo expliquen, pero hay gente como, y me sorprende mucho mi mamá, que el otro día llegó y me empezó a usar palabras así como criptomonedas y descentralización, y yo, ma, ¿qué estás viendo? O sea, ¿en dónde lo estás viendo? Y ese tipo de gente puede ser vulnerable, ¿no? A que llegue alguien y le ponga una estafa o yo qué sé. Entonces, no sé, como pues, tratar de ser imparcial es complicado, pero creo que es muy necesario, ¿no? Hablando de bases de datos, hablando de guías descargables, ¿cuáles son hoy las estrategias principales en materia de contenido por parte de Contexto? Cuando llegué a hablar con Víctor Cortés, en aquellos momentos, digamos, una de las vías de adquisición era SEO, muy útil para ese momento de Contexto, con el objetivo fundamental de que la gente se registrara en el newsletter. Hoy, ¿cómo están esas prioridades? Hoy, ¿cuáles son, digamos, los objetivos estratégicos del equipo editorial de Contexto? Pues estamos tratando un poco de seguir teniendo como esta cobertura sin tanta especialización en la audiencia. ¿A qué me refiero? Seguimos manteniendo el podcast y el newsletter, pero ahorita la estrategia de contexto es simplemente estar como cubriendo el ecosistema. Hubo ahí pues vi que estaba todavía involucrado en algunas cosas de contexto, pero no puedo hablar como mucho del tema porque no, tampoco me compete mucho, pero a nivel editorial, lo que sí estamos tratando de hacer es aprovechar al máximo lo que ya traía construido contexto en tema de redes sociales y toda esta gran comunidad que el equipo anterior, insisto, hizo un gran esfuerzo por lograr, ¿no? Estamos como capitalizando o sea, nuestro objetivo a corto plazo no es crecer la audiencia tanto, lo cual sí era en otro momento, pero ahorita, pues eso, tratar de seguir compartiendo información, estamos teniendo como mucho relacionamiento, como casi como PR con las startups que se acercan y nos quieren contar qué es lo que están haciendo con sus equipos, pero eso, ¿no? Creo que lo que sí te puedo contar fuera de contexto es que yo creo que una de las estrategias más interesantes para poder hacer y construir bases de datos como muy sólidas es todo este tema como de lead magnet, ¿no? Tener en tu sitio a lo mejor algún descargable que le pueda utilizar y eso es algo súper benéfico para empresas, para medios que son como muy de especialización o muy de nicho. Si tú estás interesado, por ejemplo, en Web3, ¿no? Y quieres entrarle al tema y quieres empezar a seguir un medio, pero hay términos que se te complican, a lo mejor un descargable donde tú pones tu correo y el descargable viene como los key words o los conceptos más clave que tienes que entender sobre cripto, a lo mejor te conviene tenerlo como referencia y al mismo tiempo pues ya te sumaste, estás como ampliando tu base de datos, ¿no? Entonces creo que esa es una buena estrategia adicional al SEO, que me parece que el medio que no tenga SEO ahorita pues le va a costar mucho más trabajo fortalecer y robustecer su audiencia, ¿no? ¿Qué has aprendido de tratar con una audiencia latinoamericana, con una audiencia regional, porque es el caso de Contexto? Me parece que es el caso también de la hiperespecialización, donde veo que hay una oportunidad regional, es precisamente en esto. A mí, pues, me buscan medios de Colombia, medios argentinos, me leen profesores de Argentina, pero también de Bolivia, pero también de Paraguay, también de México. Entonces, digamos que se amplía el mundo cuando tú te vas a un elemento de hiperespecialización, sobre todo porque a nivel regional hay un vacío, que es el que ustedes vieron. ¿Qué has aprendido de este tratamiento y de este contacto constante
con un mundo que ya no se limita a un país, sino que auténticamente es regional, además con una, en este caso, fuerte presencia también de Estados Unidos, como habitualmente el país del que llegan los recursos para las startups latinoamericanas. Pues la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. O sea, yo seguía Contexto antes de estar participando en el medio, pero me ha sorprendido muchísimo la cantidad de gente que nos sigue como tú dices, ¿no? En el resto de Latinoamérica. Y creo que la facilidad del idioma a veces la damos por sentado de que vemos a México como el mercado principal porque es un paisote, pero el resto de Latinoamérica también, o sea, hay muchas conversaciones, o sea, ver a Latinoamérica como un monolito también es un error, ¿no? Es decir, lo único o sea, que nos divide es la geografía y todos hablamos el mismo idioma, no, ¿no? Cada país tiene sus propios retos, sus propias particularidades, incluso en tema de mercado, pero sí nos abre la puerta a nivel español de decir, pues voy a levantar el teléfono, pero voy a mandar un correo y hablar con alguien que esté en el ecosistema en Colombia o en Argentina o en Chile y están muy familiarizados con lo que pasa en México y con lo que estamos haciendo en México desde contexto, ¿no? A mí me llama mucho la atención que nos siguen mucho en Chile, en Argentina también, y ha habido como esta explosión de interés también por el tema de cripto, que pues, por particulares del país es muy susceptible la audiencia a seguir conceptos de cripto y lo estamos también tratando de incorporar en lo que estamos cubriendo en contexto. O Colombia, que hay muchas empresas que nacieron allá y vinieron a instalarse a México o viceversa. Entonces, como que hay una comunidad bien fuerte y yo imagino que pasa lo mismo en otros sectores hiperespecializados, ¿no? Lo que vemos que pasa en México ya no está tan lejano de lo que pasa en otras partes de la TAM. Y algo que también me pareció una genialidad que hizo Víctor muy al principio en contexto es poder hacer la versión en español y en inglés de las notas, lo cual también pues nos da una ventaja en tema de cubrir países como Brasil, que uno pensaría que es más natural o más fácil llegar a cubrirlo en portugués, pero si de por sí publicar en dos idiomas tiene su reto, pues encontrar a alguien que maneje los tres lo es todavía más, y a nosotros pues, manejando las operaciones de México nos es más fácil también llegar a cubrir en inglés, ¿no? Es como más sencillo. Entonces, creo que pues eso, es una gran oportunidad también salirse de los límites geográficos de México y voltear a ver al resto de la región, que hay mucho interés y creo que, como tú bien dices, si encuentras tu nicho regional, la vas a hacer en grande, ¿no? Un ejercicio que tú haces de forma recurrente es, en efecto, valerte de posteos en Twitter para que la gente te recomiende algunos de los ángulos o te hable de empresas que a ellos les resultan atractivas. ¿Qué estrategias tú tienes para socializar tu contenido desde antes de producirlo? Porque eso es ya en muchos casos lo que se hace, es una especie de, si lo quieres llamar así, endeudamiento psicológico que tiene la persona porque ya participó dándote una recomendación y de repente le dices, mira, aquí está un contenido a partir de algo que yo te pedí, es un contenido colaborativo, no se trata simplemente de decir a mí me interesa y ya está, sino que muchas veces el descubrimiento periodístico, si se quiere llamar así, o el descubrimiento contextual se da a partir de la audiencia, ya sea del propio medio o de las personas, como es tu caso. Sí, la verdad es que Twitter, aun cuando tiene mucha crítica de que es una micro burbuja, creo que solo el 33% de los usuarios de Internet en México tienen una cuenta de Twitter y muy pocos de ellos la tienen activa. Me parece un gran espacio para tomadores, o sea, para la gente que tiene capacidad de toma de decisiones o que está muy involucrado con, pues, tratar de encontrar pues, las nuevas cosas que cubrir, está metido en Twitter. Entonces, siempre como que lanzar esta pregunta, y como tú bien lo escribiste, es colaborativa, ¿no? Es decir, a ver, por mucho que tenga yo como el ojo de editor, siempre es importante escuchar lo que te dice tu audiencia y escuchar en lo que están interesados. Y han habido un montón de empresas que hemos descubierto en contexto por estar haciendo este tipo de preguntas o por meterte a LinkedIn y empezar a seguir a personas que sepas que son relevantes en tu industria, porque aun cuando no sepas quiénes son todas las relevantes, con que empieces a seguir a una, solito el contenido que te va dando lo vas también como curando, ¿no? Y creo que tener como respecto a tu pregunta de cómo socializas el contenido desde antes,
es justo como tratar de hacer parte a la audiencia de la construcción de la historia y de poner este tipo de preguntas, de decir, a ver, genuinamente tengo interés, ¿qué tipo de empresas a mí me sorprendió mucho, hice la pregunta de, ¿qué tipo de empresas de Web3, cripto y finanzas descentralizadas en Latinoamérica están viendo? Y tuve que silenciar mi tweet porque tuvo muchísimas respuestas y mucha gente diciendo esto, y levantando la mano. Y también es una chamba entrar a ver todas estas cosas que te recomiendan, ¿no? No estás como comprometido con cada uno de ellos a hacerles una nota, pero sí a escucharlos y a decir, estoy poniendo atención a lo que me están diciendo, y al final te empiezan a seguir y cuando ya sacas la nota, la toman en cuenta, ya sea que interactúen con ella o no, pero sí es pues es más fácil que tú leas algo que hace 3 semanas o 4 semanas participaste. Entonces creo que para nosotros ha sido un buen ejercicio estas dos redes sociales principalmente, ¿no? Twitter y LinkedIn. Última pregunta en The Coffee. Si tú tuvieras un mes entero sin tener que hacer nada más que estudiar un tema, ¿cuál sería ese tema que escogerías? ¿Qué tema te gustaría para obsesionarte con él? Híjole, es una gran pregunta. Yo creo que definitivamente el tema de Web3, ¿no? O sea, de por sí, ahorita he estado muy clavada tratando de leer dentro de el tiempo que encuentro para hacerlo, pero me parece que va mucho más allá de solamente el hype de NFTs y creadores de contenido. Creo que todo lo que trae detrás en tema de pues esta descentralización y tratar de independizar mucho al usuario que utiliza Internet es apasionante y por más que trato de leer y de saturarme de información, siempre encuentro más y más y más, entonces sí le dedicaría un mes. Terminaría harta, yo creo, pero sí le dedicaría un mes a este tema. Daniela, muchísimas gracias. Nombre a ti, Mauricio, que ha sido un gusto.